Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Algo en Común, como cada capítulo. Felices de recibirlos, felices nosotros de sentirnos también en sus casas. Quiero darle la bienvenida también hoy, en esta oportunidad, a un gran maestro. Realmente una persona valiosísima, uno de los máximos, no le va a gustar al que yo lo diga, pero es uno de los máximos exponentes de la pintura correntina de todos los tiempos. Tengo que decirlo de esta manera y sin exagerar, ya que él ha sido parte, en una medida, estudiante de la primera camada de maestros egresados de la Josefina Conte, del Instituto de Bellas Artes Josefina Conte, allá por el 1907 cuando se abrió, y él, años más adelante, se incorporó como alumno teniendo sus primeros maestros allí. Tiene los ojos y el alma impregnadas de lapachos, impregnadas de río, así como ustedes, así como todos nosotros. Qué lindo es tener algo en común entonces con el maestro Carlos Longa. Bienvenido, maestro. Mucho gusto. Me gustaron mucho las palabras de presentación. Efectivamente, yo en el año 1937 ingreso en la Academia de Bellas Artes Josefina Conte, que en esa época el profesor de dibujo y pintura era Marcial Prieto, que fue alumno del primer maestro que enseñó Bellas Artes en Corrientes, y se llamó Adolfo Mors, oriundo de Italia, de un pueblo que está sobre el Mediterráneo al norte de Italia, que se llama Livorno, que eran varios hermanos, y uno de ellos vino aquí a enseñar dibujo y pintura y fue director de la Academia de Bellas Artes de Josefina Conte. Maestro, me encantaría que nos explique, en particular que me desasne, como se dice, porque lo presentan como un pintor de escuela impresionista, ¿sí? Como defendiendo el impresionismo en cierta medida en su obra, ¿no? ¿Y me puede ayudar a entender qué es el impresionismo? Sí, como no, encantado. ¿Cuáles son las características? Sí, en realidad en la Academia de Bellas Artes a nosotros nos enseñaron la parte de la pintura clásica, y a medida que avanzábamos en el estudio, llegamos hasta la escuela impresionista, que ya era la primera derivación hacia la abstracción. El impresionismo es una escuela que nace en Francia a fines del siglo XVIII. Su principal mentor fue Claude Monet, que fue el autor de una obra que dio origen al nombre de la escuela. Claro, pues qué bárbaro, qué fuerte que es entender o aprender que el impresionismo surge de una pintura, de una obra, ¿no? Efectivamente, la escuela impresionista surge de esa obra que aquí exhibo yo. ¿Cuál es la obra? Impresión Sol Naciente. Él la exhibió en una galería. En una galería. Sí. Que esta exposición tiene su historia, porque eran 38 pintores que realizaron una exposición colectiva en París, y eran los 38 pintores rechazados del Salón Nacional de París. Fue como una muestra paralela, una protesta fue la muestra. Efectivamente fue una protesta de este tipo de pintura. Y entre los 38 pintores estaba Claude Monet, estaba Renoir, estaba Thyssen. Esta gente que hoy en día sin duda son de los cuadros más valiosos en la historia del arte. Que actualmente valen una fortuna cada una de esas obras. Claro. Monet fue el creador, y en esa exposición se exhibió el cuadro que se llama Impresión Sol Naciente. Claro. Que consiste en un cuadro tomado en la desembocadura del río Sena, en el Mar del Norte,
y se ve en la obra la instalación en el horizonte del puerto del Havre, y es una mañana muy transparente, de colores muy transparentes. Claro. Y en el mar se perciben 3 embarcaciones tripuladas pequeñas, y el sol deja descender sus rayos, reflejar en el agua. Entre los que vinieron a mirar esta exposición figuraba un crítico destacado de arte de apellido Leroy, y entonces él, en forma despectiva, dijo: estos son pinturas impresionistas, sin darse cuenta quizá de que terminaba de bautizar a una de las escuelas más importantes que tenían posteriormente un renombre universal. Qué bárbaro, qué impresionante. Maestro, si usted me permite ahora, quiero invitarlo a mirar una película, y en esta película creo que vamos a encontrar también esas respuestas que hablábamos de esto que me contaba del impresionismo, ¿no? De cómo de una calificación despectiva, de una calificación irónica de lo que fue la obra de Monet, surge todo un movimiento. Lo invito a mirar el clip, ¿te parece? No. Vamos a mirarlo. ¿Cómo no? El impresionismo nace en Francia en 1875. Monet se presenta a un salón con un cuadro que está el sol allá en punto naranja y unos barquitos, y se llama Impresión al amanecer. Entonces los críticos de arte hay un impresionista, impresión al amanecer. Los impresionistas lo que captaban la luz, el momento, pero no el momento metafísico, ni el tiempo metafísico, sino el aquí de la luz, de dónde está, qué hora es. Cambió la figuración común en salir afuera, pintar el momento del día, aprovechar el color sol, el color luz. Antes era el tenebrismo de otras cosas, se salió a la luz, se descubrió el sol y se salió a pintar el día. Leí que empezaron a pintar así porque uno era como chicato, y que si vos mirás así, ves todo como pintan los impresionistas. Y es verdad, si vos así entrecerrar los ojos, ves como pintan los impresionistas. Y sale en la naturaleza te vas a encontrar lo mismo. Nenúfares en Europa, camalote en la esquina. Y no serán esos estanques, sino serán los auténticos riachos del río corriente. Maestro, uno de los momentos o una de las declaraciones del impresionismo era el volver a pintar a plein air, ¿no? Sí, efectivamente. La característica más importante es esos términos derivados del francés, a plein air, que significa a plena hora, plena naturaleza. Que el artista abandona las 4 paredes de su atelier y sale en plena campilla a realizar la pintura. Claro, antes los pintores estaban metidos en el atelier. En el atelier nomás. En consecuencia, la luz es un factor esencial en la construcción de la obra de arte. Eso era lo que le quería preguntar, maestro. Nosotros, por ahí la gente que está mirando el programa y se está identificando con usted y está teniendo algo en común, y que no sabemos quizás tanto de arte, ¿cómo podemos reconocer nosotros un cuadro de carácter impresionista? Y por lo general el cuadro impresionista da la impresión de una obra de no estar terminado. Vale decir, se trabaja en forma de boceto y se trabaja con pinceladas cortas y yuxtapuestas, vale decir, puestas una al lado de otra, de manera que el observador a la distancia, la vista del observador es la encargada de fusionar los colores, y ahí aparecen los efectos que quiso conseguir el pintor. Este se llama Calimina la Loma y es una donación de la hermana de Carlos Longa.
Esto es un lugar que está entre esquina y sauce. Se llaman las cuchillas. Y la técnica que usa acá es otra técnica del impresionismo, que es el puntillismo, que usa a través de la juxtaposición de colores, pone colores uno al lado de otro. Entonces el ojo, a uno alejarse de la obra, el ojo junta los colores. Sí, y ahí aparecen los lapachos y ahora ustedes van a ver de muy cerca la obra, pero si uno se aleja cuando la obra está colgada, es atrás, se van a ver flores violetas, porque hay mezclado turquesa con marrones, y ese color, a lo lejos, a la distancia, el ojo mezcla a violeta. Fue pintado en el año 1963 cuando él vivía en esquina. ¿Eso tiene que ver con esa técnica del puntillismo, por ejemplo, también? Sí, algo tiene que ver, porque el puntillismo consiste en realizar la obra con pinceladas bien cortitas que simulan puntos, uno al lado de otro, y ahí se va conformando la obra. ¿Cuándo fue la primera vez, maestro, que usted vio un Monet, por ejemplo, o un Manet? Yo tengo una colección de libros de pintura muy importante, y de ahí uno va aprendiendo mucho. Ahí se aprende mucho mirando todos esos grandes libros de todos los museos de todo el mundo. Claro. Y ahora que se facilita mucho con los nuevos medios de comunicación, que son fantásticos. Bueno, la verdad que para todos los que empezamos a conocerlo, hemos quedado cautivados en estos primeros minutos. Pero esto tiene una continuación en el bloque siguiente. En el bloque siguiente lo invito a usted a que nos cuente de esos maestros, esos primeros maestros, pero ya los maestros egresados de la Josefina Conte. Hacemos una pequeña pausita y volvemos, porque esto tiene mucho que ver con los próximos pasos del señor Carlos Longa, el maestro. Esto es Algo en Común. ¿Te quedás? Ya volvemos.